Esta Vamos a, conferencia comenzará a grabarse. el día de hoy, como ya hemos mencionado, vamos a tratar la funcionalidad de protección de datos que ofrece Stambia, pero para ello vamos a trabajar con una agenda que es la siguiente. Vamos a hacer una pequeña revisión del por qué proteger la privacidad de los datos. Luego veremos eh, la importancia de la protección de los activos digitales. Revisaremos los diferentes métodos de protección de datos que tenemos nosotros incluidos dentro de la solución, una revisión global del marco regulatorio al cual estamos atendiendo. Revisaremos la solución de Privacy Protect con una breve demostración técnica y terminaremos con una ronda de preguntas. Durante la presentación todos los participantes van a estar silenciados y luego les rogaría que vayan colocando sus preguntas en el chat para poderlas atender en la fase final. Muy bien, comencemos sobre el tema de por qué proteger la privacidad de los datos. Es evidente que en la actualidad todos los especialistas en tecnología como nosotros sabemos que los datos forman ya un patrimonio valorizado de nuestras actividades empresariales. Y estamos hablando del riesgo de exfiltración de datos, de robo de datos. Esto evidentemente, más allá de la pérdida patrimonial, puede tener consecuencias penales, financieras, sanciones, y lo más grave, la credibilidad ante nuestros clientes y la imagen corporativa. Y frente a esta realidad, vamos a analizar cuál es la situación de los incidentes de robo de datos realizado, es un estudio realizado por el Instituto Ponemon el año 2020, datos bastante actualizados, y veamos en la primera sección una estadística que detalla el porcentaje de incidentes clasificado por tipo de incidentes. Vemos que el 23% de los incidentes están relacionados a actos criminales con intenciones maliciosas. Estos incidentes no son los mayoritarios, pero sin embargo son los más dañinos, básicamente porque son aquellos que generan mucha comunicación, mucha información pública. Tenemos un segundo tipo de incidentes que es el robo de credenciales de empleados. Estos datos también son casos de acceso malicioso, pero ya está más asociado al uso de los datos que hacen los empleados de la corporación. Y vemos que el 62% de los incidentes de filtración de datos son generados por negligencia de los propios trabajadores. Evidentemente, este tipo de incidentes hay muy poca comunicación al respecto. Sin embargo, cuando hablo de negligencia, quiero englobar por ahí torpezas, falta de capacitación, falta de respeto a las normas y distribución de información en medios no seguros, ¿no? Entonces, vemos que si tenemos que hacer un pareto para atender en prioridad la mayor causa de problemas de filtración de datos es aquella generada por nuestros propios trabajadores. Veamos ahora eh, cuáles son las estadísticas sobre este tipo de casos. Las cifras que vienen a continuación corresponden a las estadísticas generadas por eh, los incidentes generados por negligencia de empleados. Este estudio ha sido realizado en empresas de todos los continentes en organizaciones de más de 1.000 empleados. 60% de ellas eh, declaran haber tenido incidentes, más de 30 incidentes por año de este tipo. Y para resolver este tipo de incidentes, en promedio, tardan 70 días para volver a restablecer la situación ideal.
solo 13% llega a resolver las consecuencias de estos problemas en solo 30 días. Pero en términos de costos, si lo analizamos en términos de costos, se calcula que en promedio, esta cifra es para compañías que tienen más de 25.000 empleados. En promedio, cada una de estas compañías está gastando anualmente más de 11 millones de dólares para resolver anualmente sus problemas de exfiltración de datos. Y lo que es más grave, y creo que es lo que nos debe llamarnos a nosotros la atención, es el costo de resolución de estos problemas. Se estima que en los 2 últimos años el costo de atención a este tipo de incidentes ha aumentado un 31%. Esto cubre los sistemas de monitoreo, de vigilancia y las aplicaciones que tenemos que ir implementando para mejorar nuestra capacidad de resguardo de los datos. Esto es en términos de costos, pero en términos de cantidad de incidentes, en los 2 últimos años también se ha detectado un incremento notable del 47% de los casos. Entonces, estamos frente a un escenario que nos lleva a una pregunta que a veces nos las hacemos también con los terremotos. El terremoto va a llegarnos algún día, los incidentes van a suceder en nuestra empresa, la idea es cuándo y qué estamos haciendo nosotros para poder atender este tipo de medidas de seguridad que estamos tomando. Entonces, cuando hablamos de proteger nuestros activos digitales, estamos hablando de garantizar la confidencialidad de los datos personales de los clientes o de los usuarios. Inicialmente trabajábamos muy focalizados en nuestros usuarios, los datos y aplicaciones, pero el panorama de la tecnología está creciendo, como todos sabemos, de manera exponencial, y ya no solo tenemos aplicaciones on-premise, tenemos hoy en día aplicaciones tales como el Internet de las Cosas, en algunas situaciones, o tenemos los nuevos contextos que nos ofrece el cloud, con la distribución de información en entornos distribuidos. Evidentemente también tenemos los accesos corporativos, ante los cuales debemos prestar especial atención, y el área del Big Data, que obligatoriamente va a cruzar información corporativa con datos externos, creando canales de acceso que también debemos de controlar. A todos estos escenarios se agrega hoy con la pandemia el inicio masivo del trabajo remoto de nuestros trabajadores. Entonces, vemos hoy en día un panorama amplio donde tenemos datos que van a tener que ser protegidos tanto en su movimiento como en su fase de reposo y en sus interacciones, no importando el lugar o el dispositivo en el que se encuentre. Estimamos que todas las compañías prestan especial atención a sus entornos productivos, la seguridad, y hay un foco intenso sobre el control y el resguardo de los datos productivos. La pregunta es cuánto estamos resguardando en los datos menos protegidos, estos que están en desarrollo, testing y preproducción. Y es a ese nivel donde nosotros con Stambia hemos diseñado una solución que es la que vamos a presentar al final de este seminario, que está orientada básicamente a la protección de los datos que están en reposo, es decir, una protección de datos no en caliente, no en producción, sino una protección de datos en frío, ¿no? Los datos que están en reposo, en el área no productiva. Bien, este es el contexto en el cual nos estamos posicionando, y lo que tenemos a partir del análisis de nuestras propias áreas de tecnología, vamos a tener que validar nuestro cumplimiento de los fundamentos de seguridad de datos. ¿Qué entendemos por esto? Evidentemente, un trabajo intenso de identificación de las diversas fuentes con las que estamos trabajando. Un análisis detallado de clasificación de riesgo de los datos. ¿Qué datos están dentro de nuestro alcance? ¿Qué datos están a disposición? Fuera del alcance,
Esto va a determinar la prioridad de protección de la información que vamos a realizar. Una vez definido eso, vamos a poder comenzar a definir políticas para la administración de los datos, políticas de la gestión para el movimiento de los datos, el borrado, la ingesta o la redacción de los datos, la puesta en cuarentena, notificación, aseguramiento del dato y su monitoreo. Nosotros en Stambia nos hemos centrado en el área de aseguramiento de los datos, que cubre básicamente la capacidad de encriptar, desidentificar, enmascarar, ofuscar o borrar los datos extraídos de producción y almacenados en las áreas, en los ambientes no productivos. Ese es el objetivo central de la solución de Stambia Privacy Protect, porque consideramos que justamente donde estos son en el seno de estos ambientes donde tenemos menos protección corporativa. Hago este paralelo con todos los esfuerzos que hacemos a nivel de nuestros entornos productivos, ¿no? Bien, dicho esto, no podemos dejar de tener en cuenta el marco regulatorio que nos acompaña a nivel de legislación y de estándares internacionales. Este marco regulatorio lo vamos a poder identificar a nivel global con las grandes normas, las normas principales que son utilizadas tanto en Europa, que ellos han generado las normas de General Data Protection Regulation, GDPR, la gestión de la seguridad para el manejo de tarjetas de créditos o en el ámbito financiero los estándares de SOX. Estas normas internacionales han sido adoptadas ya a nivel local, sea con legislaciones como la Ley Federal de Protección de Datos en el caso de México, Perú tiene también su Ley de Protección de Datos Personales, y diversas normas como los estándares ISO que son adoptados por cada uno de los países en su propia legislación, y es el marco en el cual nosotros tenemos que tener una adecuación y una respuesta estructurada. Bien, conociendo esta necesidad, lo que vamos a hacer a continuación es explicarles cuáles son las funcionalidades de la solución Stambia Privacy Protect. Una vez más, insisto, esta solución está destinada a brindar algoritmos simples para poder alimentar nuestras bases de desarrollo, testing o preproducción de una manera ágil y dinámica. Tres módulos tiene, tres funcionalidades queremos poner en valor. La primera es la anonimización, el enmascaramiento de los datos, que es lo que nos va a permitir, como les digo, extraer datos de producción, sea integralmente, sea haciendo una muestra de un porcentaje de los datos de producción. De una manera muy simple vamos a poder configurar este tipo de muestreo para, como les digo, alimentarnos en nuestros entornos no productivos. La segunda función es la generación de datos, creación de datos aleatoriamente a partir de los datos de producción. Es decir, que si yo configuro los datos, los criterios de anonimización de una tabla de clientes, utilizando esos mismos criterios de anonimización, yo podría generar datos de prueba que podrán ser utilizados por los equipos de desarrollo. La última función es la generación, la extracción, es decir, la extracción de muestras de un porcentaje de la base, por ejemplo, de la base de clientes. Yo quiero extraer el 10%, pero quiero obtener el 100% de la data transaccional de esta muestra de los clientes. Esta es una función interesante porque nos va a permitir entregar datos coherentes y protegidos sin tener que extraer el 100% de la producción y poder administrar mejor nuestros entornos, ¿no? ¿Cómo se desarrollan y cuál es la propuesta metodológica que tiene Stambia para responder a
a estas funciones. Se las muestro a continuación. Privacy Protect lo que nos va a permitir es identificar la estructura de datos a partir de cualquier modelo de base relacional, y campo por campo vamos a poder aplicar criterios de enmascaramiento o de anonimización, sea por sustitución de diccionarios, deducción, generación aleatoria, transformación por expresiones Java, ofuscación, encriptación, crear tablas de sustitución o correspondencia. Esto es una funcionalidad muy interesante porque existen datos sensibles que están, por ejemplo, en la tabla de clientes, pero también un número nacional de identidad puede repetirse en muchas tablas de nuestro modelo, del modelo de datos de nuestra aplicación. Es decir, que si yo hago una sustitución en mi tabla de clientes, para mantener la integridad del modelo, voy a tener que replicar el valor sustituido en todas las tablas de manera a obtener una integridad referencial coherente y protegida en este caso, generación de datos o el borrado. Estas son las funciones básicas con las cuales, de una manera muy simple, como vamos a mostrar a continuación, Stambia permite a los clientes implementar procesos de una manera bastante simple, ¿no? A partir de ahora le voy a ceder la palabra a la señorita Nancy García, ella es Solution Architect de Stambia. Acabo de darme cuenta que yo no me he presentado. Quien habla es Luis Villanueva, su servidor, responsable de la filial de Stambia Latinoamérica, como les digo, acompañado de la señora Nancy García, quien a continuación va a explicar los aspectos técnicos de una manera breve y clara, como podrán apreciar. Adelante, Nancy. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. A continuación voy a presentarles una breve demostración. Importante antes de pasar a la demostración es compartir con ustedes la forma en que estaremos trabajando, donde la mayor parte de nuestro proceso se va a centrar siempre en la conexión o la configuración nivel metadatos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que tengamos la conexión a nuestras tablas, vamos a tener una pestaña dedicada para hacer Privacy Protect y tan sencillo como ir recorriendo campo a campo de esta tabla y seleccionando el método acorde a cada columna, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer a través de este entorno gráfico que nos facilita Stambia. En esta demostración, entonces, primeramente vamos a ver algo de lo que hemos venido hablando durante esta presentación, que es una extracción de base de datos muestra. Posteriormente vamos a ejecutar la generación de datos aleatorios y posteriormente vamos a realizar el proceso de anonimización. Vamos a pasar directamente a nuestro entorno. Presentarles este entorno que es el de desarrollo Stambia Designer y en el cual estaremos trabajando el día de hoy. Bueno, pues primeramente quiero compartir con ustedes que una vez nosotros contamos con una amplia gama de conectores, la cual nos va a permitir hacer las conexiones hacia nuestras metadatas, fuentes y destino, es decir, los esquemas de base de datos, el cual nos va a permitir, aquí tengo la conexión por ejemplo al server, descubrir los esquemas y con esto traer pues todas las tablas con las que está compuesta, así como el modelo relacional completo. Entonces, primera cosa que vamos a ver es la metadata, en la cual vamos a estar trabajando y en el slide pasado les comentaba que es donde vamos a centralizar nuestro desarrollo. Ahora, en este ejercicio de sampling o de extracción, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer un porcentaje de la data productiva y la vamos a pasar a otro ambiente. Entonces, este es mi modelo entidad-relación, donde ustedes podrán apreciar que mi tabla central es la tabla clientes. Entonces, en Stambia bastará con indicar que esta, que es mi tabla central, voy a extraer únicamente el 10% de la data y el sistema en automático me va a hacer el descubrimiento de todas estas relaciones y me traerá el 100% de la data transaccional relacionada con el 10% de mi data central. Una vez que ya vimos el diagrama, voy a pasar a compartir con ustedes cómo se configura. Es muy sencillo. Realmente tenemos una pestaña para hacer sampling, para hacer extracción,
y únicamente vamos a indicar que queremos extraer el 10%, tal como lo vimos en el diagrama anterior. Y mis demás tablas las voy a dejar pues en blanco, ¿no? Porque Stambia me va a realizar todo este descubrimiento automático a través de esta pues modelo entidad-relación. Una vez que yo ya tengo definido qué porcentaje voy a extraer de mi base de datos fuente, lo que sigue es generar un proceso. ¿Sí? Para esto yo ya voy a correr primero una preparación para que resete mi esquema, mientras les voy mostrando el proceso que ya tengo desarrollado, donde yo únicamente tengo que configurar este tool. Este tool es el tool que Stambia nos va a proveer. Aquí tenemos nuestra pestaña Sampling, entonces lo único que tenemos que hacer es traerlo e indicarle cuál va a ser el esquema fuente, el esquema destino y cuál va a ser el esquema, más bien el folder de logs, donde Stambia automáticamente me va a estar generando estos reportes. Entonces es lo único que yo he configurado en este que es mi tool. Y bueno, obviamente que también la metadata, ¿no? El 10% de la metadata fuente. Para esto ha corrido la preparación de mi herramienta, lo único que hice fue limpiar mi base de datos de destino para mostrarles antes de ejecutar cuántos registros tengo. Entonces, en mi esquema fuente, si yo cuento mi tabla central Customer, vamos a ver que tenemos 100 líneas. Voy a elegir alguna otra tabla al azar, por ejemplo, esto que es el bedroom. Y vamos a ver que tenemos 20 líneas. Entonces, con esto voy a ir a mi esquema target, ¿sí? Para realizar el mismo conteo, que debe estar en 0, ¿sí? 0 y en 0. Una vez validada esta información, voy a proceder a realizar la ejecución de mi herramienta. Ahí está corriendo está haciendo la preparación. Mi máquina está un poquito lenta porque la tengo un poco cargada con máquinas virtuales, pero en realidad el proceso van a ver que es realmente muy rápido. Ahí ya se lanzó la ejecución y bueno, pues esta es una herramienta 100% transparente. Nosotros en todo momento vamos a poder entrar y ver qué comandos están ejecutando. Por ejemplo, acá está haciendo la inicialización de cada una de mis tablas, ¿sí? Y por otro lado está creando las tablas de ejemplo a través de este que es un replicator, ¿sí? Donde está haciendo drop, está haciendo el create de cada una de las tablas y mi proceso ha terminado. Se tardó 28 segundos. Y entonces yo, de una forma muy transparente, puedo venir y ver qué está haciendo exactamente el tool que ya está listo para ser utilizado. Entonces, vamos a validar los resultados. En mi tabla destino la vamos a dejar tal cual. Vamos a seguir teniendo las 100 líneas, pero en mi esquema target, vamos a ver que únicamente me extrajo el 10% de los datos, junto con pues toda su data relacional, ¿no? Con esto estamos demostrando entonces la facilidad de configuración y de extracción de bases de datos de un entorno productivo, por ejemplo, a un entorno pues, de desarrollo. Entonces, acabamos de ver este primer paso de la demo donde hicimos la extracción. Vamos a proceder a realizar la generación y la anonimización. Muy bien, entonces para esto, de la misma forma que centralizamos nuestro desarrollo para las extracciones en las metadatas, de la misma forma lo voy a hacer para generación y para Privacy Protect. En este caso, este es mi esquema fuente, que es este, y vamos a empezar a configurar, en este caso, nivel esquema, ¿sí? Donde yo le voy a decir directamente cuál va a ser mi esquema target, mi esquema donde se va a depositar toda la data ya anonimizada, qué diccionarios va a utilizar. Hemos estado hablando durante los slides que Stambia provee diccionarios ya listos para ser utilizados. Ahorita los vamos a ver algunos ejemplos, o también podemos hacer diccionarios personalizados, ¿no? Entonces, todos estos diccionarios se cargan en una base de datos temporal, al igual que la base de datos de correspondencia de lo que nos habló Luis, la cual nos va a ayudar a permitir nos va a ayudar a permitir conservar todas estas relaciones, todos estos registros relacionados dentro de nuestro ejercicio. Entonces, esto va a ser nivel esquema.
Posteriormente hemos hablado de la generación. En este caso yo tengo una tabla que se encuentra vacía, no tenemos líneas, y lo que voy a indicarle nivel tabla en Privacy Protect que me haga la generación de 300,000 líneas. Sí, bueno, ¿y qué van a contener estas líneas? Lo que van a contener, pues nosotros lo vamos a ir indicando columna a columna. Ah, para el ID, hazme una generación en secuencia que inicie del 1 y que vaya incrementándose de 1 en 1. Pero, por ejemplo, para el apellido, vamos a utilizar el diccionario estándar que Stambia provee, que se llama last name, y que de paso le vamos a configurar la zona geográfica de México. Lo mismo vamos a hacer con el nombre. Sí, vamos a utilizar un diccionario, pero le vamos a indicar que la zona geográfica, bueno, vamos a escoger México y también vamos a escoger Perú, ¿no? Podemos utilizar más de uno. Y con esto, bueno, ya tendremos que cargar datos de la compañía, igual tenemos diccionarios para compañía, podemos utilizar generaciones random para las fechas, para el birth date. Nosotros le vamos a pasar el formato y le podemos pasar una desviación estándar para que haga los cálculos y así vamos a ir indicándole campo a campo cómo es que quiero que me genere los datos. Recordemos que en este caso la tabla no tiene datos y estamos haciendo una generación. ¿Ok? Entonces yo ya tengo configurada mi tabla de persona, voy a pasar a esta otra tabla que se llama Employee, donde yo no le voy a decir que me genere líneas. ¿Por qué? Pues porque esta es una tabla que sí tiene registro y que lo único que quiero es anonimizarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que tal como lo hicimos en la generación, vamos a ir recorriendo campo a campo. Bueno, más bien vamos a recorrer los campos que nos haya indicado el equipo de seguridad, ¿sí? Todos los campos sensibles que tengan que ser cubiertos. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar este que es el del birthday, que es parecido al de la generación, pero quiero presentarle otras opciones. También podemos indicarle, además del formato, un valor mínimo y un valor máximo para que en este rango de fechas me esté generando pues las fechas acordes, ¿no? Last name, que ya lo vimos, un password, por ejemplo, lo podemos encriptar. Vamos a pasar a otro ejemplo, como puede ser una tarjeta de crédito. En este caso, el método que aplicamos es una ofuscación, donde a través de una expresión regular le vamos a indicar que el primer conjunto de datos me lo deje tal cual, que el segundo conjunto de datos y el tercer conjunto de datos lo reemplace por X y el último conjunto de datos me lo deje tal cual. Con esto también quiero pasar a esta otra columna que es muy importante, donde estamos hablando del número del empleado. Para esto vamos a hacer una generación en secuencia, pero vamos a habilitar esta opción que es Build and Use, una tabla de correspondencia, ¿no? Y nosotros le vamos a pasar el nombre. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que todos los registros que están relacionados a este ID puedan conservar su entidad referencial. Ejemplo, aquí yo tengo un registro en esta misma tabla, que bien podría estar en cualquier otra tabla de mi modelo, pero en ese caso yo ya le estoy diciendo, sustitúyeme este valor con la tabla de correspondencia que se llama empNum, que la acabo de crear en este campo, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente que va a tener la dependencia de esa columna. Entonces, de esta forma es como vamos a estar apoyando para estar generando datos coherentes y no afectar a las relaciones de todas estas tablas. Aquí voy a generarle, para el last name le voy a agregar igual zona geográfica de México y de Perú, para que me genere nombres acorde, porque si no, me va a generar nombres aleatorios de toda esa lista que yo tengo, ¿no? Y con esto, una vez que ya mi data está configurada, al igual que para sampling, nosotros tenemos un tool. Sí, este tool es Privacy Protect, que de la misma forma lo van a poder encontrar aquí en esta pestaña que se llama Privacy Protect, donde lo único que hay que indicarle es dónde vamos a almacenar el folder, los reportes y el esquema fuente. Primeramente estoy lanzando una ejecución tipo inicialización para que me cree todas estas tablas de correspondencias y posteriormente lo estoy ejecutando ya con la anonimización. Entonces, una vez que ya tengo configurado todo esto, lo único que tengo que hacer es ejecutar. Pero como ustedes pueden apreciar, realmente pues es un ahorro enorme de tiempo. ¿Por qué? Porque yo recibo los requerimientos del equipo de seguridad y con mucha facilidad lo único que hago es ir a mis metadatos, hacer la ingeniería en reversa para traer las estructuras de las tablas
y directamente iniciar la configuración de los campos sensibles. Posteriormente ya tenemos el tool, donde lo único que le digo, este va a ser mi esquema. Me vas a depositar un segundo. Creo que no lo preparé. Entonces vamos a indicarle cuáles son los tipos de datos que vamos a estar trabajando durante la ejecución y vamos a venir directamente a lanzar las ejecuciones. Ok, entonces ahora sí, creo que debe estar listo, a menos de que hayamos dejado algo incorrecto en nuestros metadatos. Ahí se está lanzando la ejecución. Y como podrán ver, pues la herramienta es una herramienta bastante transparente, donde nos va a estar indicando nuevamente cuáles son las tablas que está trabajando. En este caso está haciendo, recordemos, generación de datos para employee. Más que seguro dejamos algo incorrecto en la... Nancy, te recomiendo que a nivel regional dejes solo México en last name Sí. y en first name. Ok. Sí, quién sabe. Sería cuestión de revisar, pero ahorita lo corregimos. Employee, last name. Okay. Vamos a modificarlo. Y lo mismo para persona. Fue para last name. Dejamos solo México y para first name. Dejamos solo Creo que México. fue en employee, disculpa, creo que fue en employee last name. Employee, sí, ese ya lo modifiqué. El first name también. Creo que nada más había modificado el last name. Ok. Sí. Vale. Ocurre el efecto demo. Siempre fallan las cosas cuando estamos presentando. Bueno, en todos los casos, como les comentaba, nuestro sistema va a empezar a trabajar tabla por tabla. En este caso estamos trabajando con la persona, con la generación del person. Y bueno, pues justamente se está cayendo en el género. Ok, lo voy a... Lo voy a omitir de momento. Probablemente cuando estaba haciendo la demo le modifiqué algo que no me percaté. Así que voy a dejarlo en blanco. Ok, está trabajando con persona. Y en este momento está trabajando columna a columna. Ok, ya pasó correctamente. Y seguramente está trabajando ahora la otra tabla que es employee. Sí, está haciendo la inicialización con los diccionarios. Aquí me está diciendo cuál todavía no trabaja, cuál ya trabajó. Ok, ya terminó. Vamos a ver en qué va. Ahora está haciendo las transformaciones por columna. Ok, muy bien. Y mi proceso ha terminado. Bueno, ha terminado la primera parte, que era la inicialización, y está trabajando actualmente la anonimización. Entonces, tal como lo pudieron apreciar, pues la configuración de estos tools pues es bastante sencillo y pues la ejecución también es, además de que es muy sencillo de configurar también, como pudieron ver, en el dado caso que tenemos un error, es muy fácil de buguear dónde estamos teniendo el error, aprovechando el error. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder primero ver qué tabla se cayó, ¿sí? Ah, fue la tabla persona.
Ok, entonces venimos a la tabla persona y luego vemos, ok, en qué columna se está cayendo, ¿no? Porque si no tuviéramos todo este mapeo, llegas a tener un error durante la configuración y pues sería todo un tema saber en qué columna, qué campo está causando el conflicto. Entonces, gracias a que tuvimos este error, pudimos apreciar que también el proceso de debug es muy sencillo. Miren, aquí mi proceso ya terminó satisfactoriamente. Entonces vamos a mi esquema fuente para poder ver que mi tabla fuente pues va a seguir con 0 datos porque nada más aprovechamos la estructura, pero la tabla destino que era esta que se llama TARG SPP va a tener todas las líneas, ¿no? Las 300,000 líneas que le indicamos, tal cual lo indica el registro. Y si yo echo un vistazo rápido, vamos a poder ver que los datos que se generaron con mis diccionarios y con las especificaciones que la di, pues son datos bastante acordes, ¿no? González, Francisco, aquí este texto lo toma en automático de la web, las fechas, entonces, pues es una funcionalidad bastante útil para los temas de desarrollo. Ahora hablando de la otra tabla, la que anonimizamos, que es Employee, vamos a ver, bueno, primeramente yo propongo que veamos la tabla fuente para poder comparar cómo es que se modificaron los datos. En este caso modificamos el birth date, el last name y también la tarjeta de crédito. Se encuentra por aquí, está tal cual los números, así como los campos de el número de empleado. Ok, entonces esta es mi fuente, que es el source. Vamos a ver el target. Consulta. Ok, entonces en mi target van a poder ustedes apreciar, si recuerdan, configuramos fechas desde 1980, perdón, hasta el 2000, que es justamente las fechas con las cuales me generó los datos. El last name me lo modificó, ¿sí? Por apellidos de México. El first name utilizó, pues ahora sí, como no le dijimos que de México, de todo el mundo. Importante la tarjeta de crédito, miren cómo resulta, ¿sí? Entonces le indicamos que nos dejara en claro los primeros 4 dígitos y los últimos, y los centrales los ofuscara, que es justamente lo que hicimos. Tenemos otro caso, por ejemplo, acá con el número de la aseguradora, y también pues estamos conservando aquí el número del empleado, que siempre va a ir relacionado, como lo podemos apreciar, con el manager number. Entonces estos dos números siempre van a ir, siempre van a estar como machados, ¿no? Entonces esto es, con esto estamos viendo los 3 temas, que fue extracción, generación y anonimización. Y te permito continuar, Luis, adelante. Muchas gracias. Muy amable, Nancy. Bueno, la solución, como hemos visto, es bastante simple de configurar. Espero que me imagino que habrá algunas preguntas al final de la sesión, pero lo que yo quisiera poner en valor luego de esta demo son los beneficios que nosotros como Estambia queremos poner en valor con esta respuesta para el contexto de extracción de datos de producción para alimentar los entornos no productivos. Lo primero que podemos decir que estamos generando, como ustedes han visto, una protección de datos de manera ágil y flexible, con una parametrización muy sencilla, manteniendo reglas de protección en un ambiente gráfico, y todos estos procesos que ustedes han visto, podemos crear schedules y monitorearlos sin ningún efecto de caja negra, porque cada una de las instrucciones son consultables, las instrucciones SQL o las instrucciones van a poder ser consultadas y entendidas por todos nuestros especialistas. El segundo beneficio que queremos poner en valor es el tema de reducción de costos. Esta solución no necesita de un servidor dedicado. Stambia solo es un software que se instala y utiliza, evidentemente podemos instalar un servicio en una máquina Linux y a partir de ahí lanzar nuestras ejecuciones sin tener servidores de gran dimensión para poder gestionar este tipo de procesos. Los tiempos de desarrollo, como han visto, son bastante reducidos y la curva de aprendizaje, consideramos que después de un entrenamiento que dura 4 días, al cabo de 2 semanas,
los desarrolladores tienen total control de esta plataforma. Por último, Stambia es una herramienta de integración de datos. Estamos aquí solo visualizando una de sus funciones, que si satisface iniciativas corporativas, no hay que olvidar que adicionalmente es una solución de integración de datos polivalente que podría ser utilizada complementariamente para federar cualquier tipo de integración, sea en proyectos Big Data, APIs, microservicios, Business Intelligence, Data Hub, Streaming. Digamos que en realidad Privacy Protect es una función específica de una solución de integración de datos que viene adicionalmente con toda su funcionalidad para poder ser utilizada en futuros proyectos. Gracias a las bondades de este producto, actualmente tenemos ya a nivel regional en América del Sur y en México algunas referencias importantes, como la compañía de seguros líder en el Perú, que es la compañía Pacífico, la primera AFP, es una Afores en el Perú, la más importante, Prima, Telefónica del Perú, Grupo F, que es uno de los principales retailers de la región, y en México, la compañía de seguros Tokio Marine, que ya comenzó a hacer la implementación de la generación de muestras para cargar datos en desarrollo y luego su posterior anonimización, ¿no? Estos son los puntos importantes que queríamos poner en valor. Nos interesa mucho, confiando que todo haya sido suficientemente claro, darles ahora a ustedes la posibilidad de definir qué potenciales pasos podemos hacer a partir de esta presentación, que es nuestra intención. Por un lado, vamos a quedar tanto Reintec y Soleratec a disposición de ustedes para realizar una demo detallada o eventualmente solicitar una prueba de concepto. Stambia, con sus partners, dentro de su estrategia comercial, facilita la realización de pruebas de concepto muy acotadas que van a permitir realizar una evaluación a profundidad de la solución. Estas son las dos opciones que vamos a proponerle luego de terminado el seminario, evaluar el interés y a partir de ahí poder entrar en un relacionamiento que lo dejamos posterior a la reflexión y a la evaluación de lo que ustedes han podido apreciar. Llegado a este punto, hemos terminado de tratar en casi 45 minutos los elementos que creemos relevantes sobre la funcionalidad Privacy Protect y es el momento de dar paso a las preguntas eventuales de la audiencia. Voy a habilitar los micros de todos los participantes. Y si por favor tienen preguntas, las pueden escribir en el chat o hacerlas en directo. No sé si durante la presentación hubo alguna pregunta que llegó, Nancy. Un segundo. Sí, aquí tenemos algunas preguntas. La primera pregunta dice, ¿tienen conectores para otras soluciones en la nube? Y la respuesta es sí. Tenemos conectores, claro, para la nube y no nada más para la nube, sino también para todo tipo de modelo relacional. Por acá estaba llegando otra, la cual dice, ¿cuál es su método de precios? Luis, si me pudieras ayudar. Método de precios. Creo que llegó una consulta respecto a Netizza. Sí, tenemos conectores Sí, con también Netizza. tiene conectores para Netizza. Netizza, Hive, Teradata, en fin, todos los principales, no voy a decir todos, pero la gran mayoría, y si no existiera un conector, la reactividad del modelo del equipo Stambia es la provisión de un conector solicitado en menos de una semana, ¿no? Me comentaba, la pregunta era sobre el modelo de precios. Stambia tiene un modelo de precios por suscripción. Existe una suscripción para la versión Enterprise,
o una solución o una versión avanzada. En realidad, la solución Enterprise trae conectores para todo tipo de entornos, Hadoop, Cloud, Web Service. La versión Advanced permite que los clientes seleccionen siete familias de funcionalidades y tendrían una suscripción, digamos, la suscripción price es la Enterprise y la solución acotada sería la solución Advanced, ¿no? El costo es anual. Eventualmente, cuando los clientes están trabajando en proyectos puntuales, se puede hacer un modelo de suscripción mensual en el caso de esto sea necesario, ¿no? Muchas gracias, Luis. También preguntan, ¿se pueden extraer datos por rangos de fecha y no por cantidad de registro? Sí, utilizando expresiones Java, nosotros vamos a poder enriquecer los filtros que vamos a implementar. En el caso del muestreo, podríamos poner rango de fechas o quiero sacar el 10% de los clientes que sean válidos, imaginando que tengamos un flag que diga válido o activo o no activo, digamos. Yo quiero solo 10% de los clientes activos. Esos filtros pueden enriquecerse a través de expresiones Java. Sí. Excelente, muchas gracias, Luis. También están preguntando, ¿trabajan con archivos Avro? Archivos. Avro. En el caso de archivos, como indicaba Nancy, esta funcionalidad está diseñada para anonimizar bases de datos relacionales o esquemas de bases de datos relacionales. En el caso que tuviésemos que anonimizar archivos planos o archivos de formatos específicos, lo que haríamos es un paso intermedio para cargar los datos en tablas de trabajo, realizaríamos la anonimización para luego entregar el archivo final en la misma estructura, pero con los datos anonimizados. Entonces sí se puede anonimizar, pero ya utilizando la flexibilidad que nos da la herramienta. No es una anonimización directa. Okay, muchas gracias. Preguntan también si existe una versión de prueba para Stambia. La respuesta es sí. Podemos descargar esta versión directamente de la página de stambia.com y normalmente tiene una vigencia de 7 días donde trae pues un tutorial y trae también algunos proyectos integrados para que nosotros podamos probar pues toda la herramienta, ¿no? Muy bien. No sé si quede alguna pregunta más en la audiencia. En todo caso, sepan ustedes que terminado el webinar vamos a hacerles llegar un mail con un link para que puedan volver a visionar la grabación que estamos realizando y compartir con ustedes temas de interés, cuestión, como les comenté al inicio, que pueda haber una evaluación, una revisión y ver si en los escenarios empresariales hace sentido que podamos agendar las reuniones que hemos propuesto, ¿no? Hola Luis, soy Claudio Cabrera. Hola a todos, buenas tardes. Claudio Cabrera, Buenas director tardes. por RIT. También Luis, comentarles que les vamos a poner ahorita una encuesta en el chat, por favor, para que nos hagan favor de contestarla. Tanto como tú dices, va a ser también la referencia para enviarles el correo, enviarles su gift card. Entonces, si son tan amables de contestar esa encuesta, se los vamos a agradecer mucho y gracias por su participación. Te dejo, Luis. Muy amable. Muchas gracias, Claudio. Ya creo que tenemos el link, me acaba de llegar. Y también llegó una última pregunta. Dice, ¿en qué entorno se recomienda realizar la anonimización? Bueno, la herramienta Stambia es una herramienta Java que evidentemente corre en entornos Windows, Linux, Unix o AS400. Realmente para lo que son procesos corporativos, en general nuestros clientes están utilizando servidores Linux para
para implementar el agente de ejecución, porque lo que hemos visto es la herramienta de desarrollo. El proceso en sí está, el conjunto de comandos del proceso es lanzado por un agente de ejecución que generalmente vemos que los clientes los están implementando en entornos Linux, pero también tenemos clientes en Windows en todos los entornos que he mencionado, ¿no? En el caso que se trate de la anonimización de bases de datos que estén en el cloud, podríamos instalar uno de estos agentes de ejecución, sea en una máquina implementada en la nube en modo iPaaS o en contenedores, porque estos agentes de ejecución pueden ser desplegados como contenedores en la nube, lo cual facilita mucho su implementación. Muy bien. Espero que todos hayan tenido oportunidad de revisar el link de la encuesta. Es importante para poder, como mencionó Claudio, hacerles llegar las conclusiones del evento, el gift card que todos ustedes van a recibir y quizás poder evaluar en conjunto potenciales áreas de colaboración. Creo que con ello podríamos ya dar por concluido el evento. Una vez más agradezco mucho a todos por su participación. Espero haber satisfecho las inquietudes y los intereses que cada uno de nosotros hemos traído y quedamos, como les dije, a su disposición para agendar, si hace sentido, las reuniones que hemos propuesto, sea para una demo o para organizar una pequeña prueba de concepto. Señores, sin más, les deseo a todos un muy buen día y una vez más agradecido por su participación. Muchas gracias al equipo de Reintec y Solera Tech por acompañarnos en esta oportunidad y ellos estarán con nosotros en las futuras reuniones. Muy amables. Damos por concluida el webinar.